compradores de publicidad en podcast prefieren anuncios más cortos y económicos. Y otra noticia que vamos a comentar hoy es la de SiriusXM, que acaba de comprar Team Coco, la red de podcast del comediante Conan O'Brien, por solo $150 millones. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Araceli no se encuentra con nosotros hoy. Bienvenido a Notipod, la versión en audio de la newsletter vía podcast. Notipod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. La venta de anuncios está en auge y en Estados Unidos muchos productores de podcast están promocionando los beneficios que ofrecen los anuncios de podcast de más duración, pero son más caros en comparación con los anuncios cortos. Digiday analizó el tema para saber si los compradores de anuncios prefieren el formato largo o el corto, y encontraron lo siguiente. Pod Digital Media vende anuncios que van desde los 2 a 3 minutos, como una especie de mini infomercial, que pueden llegar a costar hasta $75 a $80 por mención. Slate ofrece segmentos personalizados que duran entre 60 a 90 segundos, y los de Vox Media también pueden durar hasta 5 minutos. La mayoría de los anuncios de Media Hub están durando entre 30 a 60 segundos. Y según los resultados que han obtenido, dicen ellos, no tienen necesidad de aumentar el tiempo de la lectura de los anuncios. La gente que entrevistaron, la mayoría de ejecutivos de medios de publicidad, aseguraron que los anuncios breves siguen ganando popularidad. Y también dijeron que los anuncios leídos por un anfitrión que duran 30 segundos siguen siendo los más preferidos y los más comunes. El Wall Street Journal acaba de informar que SiriusXM compró la red de podcast Team Coco del comediante Conan O'Brien por $150 millones. Y esto también incluye su exitoso podcast Conan O'Brien Needs a Friend y el negocio de medios digitales. Team Coco ha obtenido más de 1,000 millones de visualizaciones de videos anuales en YouTube y Facebook, y sus podcasts logran un promedio de 180 millones de descargas anuales. Y también tienen 17 millones de seguidores en las redes sociales. Así que ya sabes lo que necesitas para poder vender tu red en $150 millones. O'Brien va a colaborar con SiriusXM para crear y producir un nuevo canal de comedia original para los suscriptores de esa compañía de streaming. 9 de los 50 podcasts más populares de Estados Unidos son de noticias. Edison Research acaba de publicar esta lista de los podcasts y 9 de ellos pertenecen a la categoría noticias. La convierten en la segunda más popular después de la categoría comedia, que está en la 15ª posición, y está por delante de Crimen Real, que está en la 8ª posición. Muy interesante lo que está pasando con los podcasts y el propósito de utilizarlos para mantenernos informados. ¿La economía de la atención es un problema o una oportunidad? El escritor y crítico cultural Jorge Carrión escribió un artículo de opinión para el Washington Post en el que explica la economía de la atención. Afirma que en la actualidad el gran desafío al que se enfrentan todos los agentes culturales es cómo atraer la atención de las audiencias o cómo generar lectores o seguidores en las diferentes plataformas. Vivimos una época
donde la gran mayoría de las personas se han convertido en artistas, comunicadores o productores de contenido. Y cada vez existen muchas más plataformas. Jorge comparte los ejemplos de medios que ya no son diarios, sino plataformas de contenidos. Y todas estas iniciativas se basan en que cada vez es más difícil que nos lean. Carrión afirma que sumarse a nuevos formatos y aumentar la oferta permite alcanzar a un público fiel. Andoni Orrantia, director de programación en Cadena COPE y autor del libro 10 claves para contar buenas historias en podcast, reflexiona en LinkedIn sobre la audificación que están viviendo algunos periódicos españoles. El diario El País ha asumido su apuesta por el audio como algo estratégico y hoy en día su daily cuenta con más de 2 millones de descargas. También comenta sobre El Mundo, que desde diciembre de 2021 incorporaron voz a algunos de sus textos. La radio y el podcasting tienen muchas similitudes, porque son audio, pero realmente no son lo mismo. En Radio Notas acaban de compartir las 5 cosas que marcan la diferencia entre ambos. Aquí van 3 de ellas. La radio se transmite en vivo y el podcast se consume bajo demanda. En la radio, dicen ellos, aunque te equivoques, el programa continúa. En los podcasts, el error se puede editar y nadie lo escuchará. Con un podcast puedes experimentar, tomarte tiempo y hacerlo bien antes de que los oyentes lo escuchen. En la radio no, porque es en vivo. Si quieres leer o escuchar más sobre este tema, te recomiendo algo que produjimos hace tiempo y que está disponible en viapodcast.fm. Se llama Similitudes y diferencias entre la radio y los podcasts. Te dejo el enlace. Amazon está ofreciendo una promoción innovadora en España. Está regalando 5 euros si escuchas un capítulo de podcast, así como lo oyes. Esta campaña tiene como objetivo conseguir oyentes para Amazon Music y buscan ser una alternativa a Apple Podcasts, Spotify y también a iVoox. Pero la promoción tiene limitaciones. Los 5 euros que darán solo se podrán usar para comprar un producto en Amazon. Y es únicamente para aquellos que no lo hayan hecho nunca. Y está limitada a los primeros 5,000 clientes de Amazon Music. La oferta termina el 20 de junio. Bueno, y en podcast nuevo, jóvenes dominicanos con discapacidad visual acaban de crear un podcast. Se llama Los Búhos Podcast y aborda los temas que le interesan a la juventud de la República Dominicana. En el mismo participan jóvenes que están desarrollando un alto perfil técnico y profesional. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también apoya el proyecto, el 93% de las personas con discapacidad no asisten a las escuelas y el 36% de esta población que tiene 15 años o más no sabe leer ni escribir. Felicitamos a la Fundación Francina de República Dominicana por este hermoso proyecto. Escúchenlo, Los Búhos Podcast. Podcast recomendado, El olor de la curuba, un programa sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Dialogan sobre la realidad de Colombia y otras latitudes. Usan 2 formatos, el licuado de curuba, con entrevistas y diálogos sobre cultura general, y los episodios temáticos. Y hasta aquí Notipod hoy, la versión en audio de la newsletter vía podcast. Suscríbete y recibe el resumen en el inbox de tu correo electrónico todos los días de lunes a viernes. Y si no tienes tiempo y quieres escucharlo, mantente siguiéndonos aquí en Notipod hoy para oír
el resumen en audio. Hasta mañana se despide Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod abrazo.